Bueno, queridos estudiantes, vamos a hablar sobre la clasificación de la materia. Ya estuvimos viendo anteriormente en clases algunas propiedades de la materia. Esta vez vamos a hablar sobre la clasificación. La materia se clasifica principalmente en dos grandes grupos. Por un lado tenemos sustancias y por otro lado mezclas. Son los dos tipos de materia que se encuentran en la naturaleza, sustancias y mezclas. A su vez, las sustancias pueden clasificarse en dos categorías. Por un lado, puede haber sustancias de tipo elemento y existe otro tipo de sustancia que se llama compuestos. Los elementos son todos aquellos que aparecen en la tabla periódica, por ejemplo, para recordar, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, etc. Todos esos son elementos. Y los compuestos son sustancias que proceden de la unión química o enlace entre dos o más elementos que pueden ser iguales o diferentes. Un ejemplo de compuesto químico, pues el más común, el agua es un compuesto químico. Otro ejemplo, el gas que eliminamos a través de la respiración o intercambio de gases, el CO2, que recibe el nombre de dióxido de carbono, también es un compuesto químico. La sal que tenemos en la cocina, cuya fórmula es NaCl, cloruro de sodio, la sal también es un compuesto químico. Incluso el azúcar también es un compuesto químico. Bueno, pero sobre esto hablaremos más adelante. Por ahora lo que más nos interesa es hablar sobre las mezclas. Las mezclas son materiales conformados por varias sustancias que no están unidas químicamente. Por ejemplo, la tierra es una mezcla, el aire de hecho es una mezcla, el agua de grifo o el agua de pozo son ejemplos de mezclas. Bueno, resulta que las mezclas también pueden clasificarse en dos grupos. Por un lado tenemos las mezclas homogéneas y las mezclas que son heterogéneas. Las mezclas homogéneas tienen la característica de que no es posible distinguir cuáles son los componentes de esa mezcla. Por ejemplo, una mezcla conformada por alcohol y agua, que es transparente y similar al agua, es una mezcla donde si no nos dicen que ahí está presente el alcohol, a simple vista, desde lejos, pensaríamos que se trata simplemente de agua. Es decir, no podemos distinguir cuáles son los componentes que conforman a esa mezcla. Esas son las mezclas homogéneas. Igual, una mezcla conformada, por ejemplo, por sal y agua, luego de disolver completamente la sal, a simple vista no podríamos decir que ahí está presente la sal, ya que no la podemos ver. Bien, las mezclas heterogéneas, al contrario, pues son mezclas donde es posible distinguir los componentes presentes en esa mezcla. Los ejemplos más comunes son una mezcla conformada por aceite y agua, en donde podemos a simple vista observar el agua y el aceite, formando dos fases. También una mezcla conformada por agua y arena que dejamos reposar por unos minutos. Observamos que la arena se va al fondo del recipiente y es posible distinguir los dos componentes. Entonces se trata en este caso de mezclas que son heterogéneas. Bien, una gran diferencia que existe entre muchas otras entre las sustancias y las mezclas es que las mezclas pueden ser separadas.
pueden ser separadas físicamente. Es decir, a través de procedimientos físicos es posible separar mezclas. Por ejemplo, el agua y la arena. Si nosotros hacemos pasar esta mezcla de agua y arena a través de un filtro, como puede ser un trozo de seda o un dispositivo con algodón que actúe como filtro, la arena quedaría atrapada mientras que el agua pasaría sin problema y podríamos de ese modo separar el agua de la arena a través de un proceso físico en el que el agua sigue siendo agua y la arena sigue siendo arena. En contraste, las sustancias puras no tienen esa característica, es decir, no existe un procedimiento físico que nos permita a nosotros separar los componentes de una sustancia pura. O dicho de otra manera, algunas sustancias puras pueden ser separadas, pero a través de procedimientos químicos. Pero de eso hablaremos más adelante. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de separación de mezclas. Para comenzar, pues la filtración es un método de separación que consiste en hacer pasar una mezcla sólido-líquido a través de un papel filtro, el cual tiene pequeños poros que permiten el paso del líquido, pero que retienen el sólido de la mezcla. Este método es posible utilizarlo cuando la mezcla está conformada por un sólido y un líquido y el sólido no se disuelve. Un ejemplo de este tipo de mezcla puede ser arena con agua, que pues también es posible separar a través de la filtración. Aquí observamos que mientras el líquido se puede recoger en un recipiente, el sólido que queríamos separar queda atrapado en el papel filtro. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la destilación, que es otro método de separación de mezclas. Bueno, básicamente la estructura de un equipo para destilación es el montaje que se observa en pantalla. Aquí en este recipiente llamado matraz se deposita una mezcla de líquidos que se caracterizan por tener diferentes puntos de ebullición. De esos dos líquidos, aquel que tiene el punto de ebullición más bajo es el que primero se evapora, ya que pues aquí esto se somete a calentamiento. Con el calentamiento, el líquido con el punto de ebullición más bajo es el que primero se evapora y el vapor empieza a circular a través de todo este conducto. Luego llega a un tubo llamado tubo refrigerante. En ese tubo refrigerante circula agua que actúa enfriando el vapor que se encuentra aquí. De modo que el vapor pasa del estado gaseoso al estado líquido y una vez ya formado el líquido, las gotas empiezan a caer a través de esta largadera y se recoge el líquido en un recipiente colector. Entonces, el líquido que sale primero y que recogemos acá es aquel que tiene el punto de ebullición más bajo. Por ejemplo, en una mezcla conformada por alcohol y agua, el alcohol tiene un punto de ebullición de unos 78 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Por esa razón, de ellos dos, el que tiene el punto de ebullición más bajo es el alcohol con 78 grados centígrados. Por lo tanto, en esta mezcla, si estuviese conformada por alcohol y agua, el alcohol es aquel que se evapora primero y es el que primero se condensa y por lo tanto es el líquido que recogeríamos acá en el recipiente. Es importante aclarar que en este montaje se observa acoplado en la parte superior del matraz un termómetro. Obviamente la función del termómetro es medir la temperatura
para monitorear el avance de la separación. Entonces, cuando la temperatura llega a los 78 grados centígrados, para el caso de esta mezcla de alcohol y agua, con una temperatura de 78 grados centígrados, el alcohol es el que se encuentra ebulliendo, pasando rápidamente al estado de vapor, luego se condensa en el tubo refrigerante y es el líquido que se recoge primero. Observemos, por ejemplo, que si se trata de vino, si hacemos la destilación de vino, una vez ya iniciado el proceso, miren cómo trabaja el tubo refrigerante. Allí se condensa el vapor de alcohol, se forman gotas de alcohol y por acá por el extremo sale ya el alcohol separado, en este caso pues por destilación de vino, que es una mezcla que contiene agua, alcohol y otros componentes. Decantación. La decantación sirve para separar líquidos que son inmiscibles, es decir, que no se disuelven uno con otro. En este caso, esa mezcla conformada por esos dos líquidos, que en este caso son agua y petróleo, se depositan en un embudo de decantación que permite abrir una llave de paso, dejando salir el líquido que se encuentra en la parte inferior, que es aquel que tiene mayor densidad, en este caso el agua. Una vez que el agua se haya agotado, cerramos y de esa manera pues separamos el agua primero. Cuando toda el agua salió, bueno, ahora acá dejamos salir el petróleo. Este método lo podemos aplicar cuando los líquidos no se disuelven uno con otro y además de eso cuando los líquidos tienen diferentes densidades. Cuando tienen diferentes densidades, uno de los líquidos se va a la parte de abajo y el otro a la parte de arriba. En este caso el agua, por tener mayor densidad, quedó abajo. Ya acá se observan separados. En cuarto lugar, bueno, tenemos la evaporación, que también es una técnica empleada para separar mezclas. En este caso, mezclas conformadas por un líquido y un sólido que está disuelto. Se hace aplicando calor a la mezcla con el propósito de que el líquido se evapore y nos quede solamente el sólido adherido al recipiente. Este método lo podemos utilizar cuando el sólido que está disuelto es resistente al calor, ya que por ejemplo si tratamos de hacerlo en una mezcla de agua con azúcar, no vamos a poder porque con el calentamiento el azúcar se descompone y se convierte en una sustancia de color marrón llamada caramelo. No se podría hacer. En este caso sí, ya que ese sólido es resistente al calor. Una vez que el agua se ha evaporado completamente, observen cómo el sólido que queríamos separar se adhiere al recipiente y lo podemos pues separar y de este modo pues se aplica la separación por evaporación.